Bienvenido a Mente Zen. Buda y sus verdades más profundas de la existencia. El budismo se originó con un príncipe indio conocido como Buda, quien enseñó en el noreste de la India en el siglo V a.C. 2 siglos después, con el apoyo del emperador Asoka, el budismo se extendió por la mayor parte de la India y desde allí recorrió todo el continente asiático. En varias oleadas de fervor misionero, surgió de su patria India e inundó otras regiones, ofreciendo a los pueblos donde echó raíces una sólida base de fe y sabiduría sobre la que construir sus vidas y una fuente de inspiración hacia la que dirigir sus esperanzas. En diferentes momentos de la historia, el budismo ha contado con seguidores en países tan diversos geográfica, étnica y culturalmente como Afganistán y Japón, Siberia y Camboya, Corea y Sri Lanka. Sin embargo, todos han tenido como maestro al mismo sabio indio. Aunque por razones históricas, el budismo finalmente desapareció de la India alrededor del siglo XII, antes de desaparecer, había transformado profundamente el hinduismo. En nuestra época, pensadores indios tan diversos como Swami Vivekananda, Tagore, Gandhi y Nehru han considerado a Buda como un modelo. También en el siglo XX, si bien el budismo ha perdido gran parte de sus adeptos en Oriente, ha comenzado a tener un impacto creciente en un número cada vez mayor de personas en Occidente. Y, a su manera discreta, está echando raíces firmes en varios países del hemisferio occidental. A lo largo de su dilatada historia, el budismo ha adoptado una amplia variedad de formas. Gracias a su carácter pacífico y no dogmático, siempre se ha adaptado con facilidad a las culturas y prácticas religiosas preexistentes de los pueblos entre los que se ha extendido, convirtiéndose a su vez en la fuente de una nueva cultura y cosmovisión. El budismo ha tenido tanto éxito integrándose en la perdurable cultura autóctona de un país que a menudo nos resulta difícil discernir el hilo conductor que une las diferentes formas del budismo como ramas de una misma religión. Las apariencias difieren enormemente desde el apacible budismo ceremonial Theravada de Sri Lanka y el sudeste asiático, hasta las prácticas contemplativas y devocionales del budismo mahayana del lejano oriente, y el misterioso ritualismo del budismo vajrayana tibetano. Sin embargo, aunque la apariencia de estas escuelas budistas pueda diferir drásticamente, todas mantienen sus raíces en una fuente común, la vida y las enseñanzas de quien conocemos como Buda. Sorprendentemente, aunque Buda se encuentra tan lejos en el tiempo, mucho más atrás que todos los maestros posteriores que alcanzaron la eminencia en el río de la historia budista, sigue siendo su voz la que nos habla con mayor franqueza en un lenguaje que podemos comprender de inmediato. En palabras, imágenes e ideas a las que podemos responder de inmediato si comparamos los textos del Chandogya Upanishad y el discurso de Buda sobre las 4 nobles verdades, separados en el tiempo quizás por tan solo 100 años. El primero parece provenir de un entorno cultural y espiritual tan remoto que apenas podemos comprenderlo, mientras que el segundo suena casi como si hubiera sido pronunciado la semana pasada en Bombay, Londres o Nueva York. En actitud y perspectiva, el Buda se acerca tanto a nosotros que cuesta creer que esté separado por un abismo de unos 2500 años. Que la enseñanza del Buda permanezca siempre vigente a lo largo de las épocas cambiantes de la historia humana, que su mensaje permanezca intacto con el paso del tiempo, ya está implícito en el título con el que se le conoce comúnmente. Pues la palabra Buda, como es bien sabido, no es un nombre propio, sino un título honorífico que significa el iluminado, el despierto. Este título se le otorga porque ha despertado del profundo sueño de la ignorancia en el que está sumido el resto del mundo, porque ha penetrado en las verdades más profundas sobre la condición humana y porque proclama esas verdades con el objetivo de despertar a otros y permitirles compartir su realización. A pesar de los cambiantes escenarios de la historia a lo largo de 25 siglos, a pesar del cambio en las visiones del mundo y los modos de pensamiento de una época a otra, las verdades fundamentales de la vida humana no cambian. Permanecen constantes y son reconocibles para quienes tienen la madurez suficiente para reflexionar sobre ellas y la inteligencia suficiente para comprenderlas.
Por esta razón, incluso hoy, en nuestra era de viajes en avión, tecnología informática e ingeniería genética, es perfectamente apropiado que quien ha despertado nos hable con palabras tan poderosas, tan convincentes, tan esclarecedoras como cuando se proclamaron por primera vez hace mucho tiempo en los pueblos y aldeas del noreste de la India. Capítulo 1. La vida del Buda. Aunque no podemos determinar con absoluta precisión las fechas de la vida del Buda, muchos estudiosos coinciden en que vivió aproximadamente entre el 563 y el 483 a.C. Un número creciente de estudiosos sigue una cronología diferente que sitúa las fechas unos 80 años después. Como es natural en un líder espiritual que ha tenido un impacto tan poderoso en la civilización humana, el relato de su vida que nos ha llegado está impregnado de mitos y leyendas, que sirven para evocar la grandeza de su estatura espiritual. Sin embargo, en la fuente más antigua sobre la vida del Buda, el Sutta Pitaka del Canon Pali, encontramos varios textos a partir de los cuales podemos construir una imagen bastante realista de su trayectoria. Lo sorprendente de la imagen que ofrecen estos textos es que muestra la vida del Buda como una serie de lecciones que encarnan y transmiten los puntos esenciales de su enseñanza. Así, en su propia vida, la persona y el mensaje se funden en una unión indisoluble. El futuro maestro nació en el clan Sakya, en una pequeña república enclavada en las laderas del Himalaya, en una región que actualmente se encuentra en el sur de Nepal. Su nombre de pila era Siddhartha y su apellido, Gautama. La leyenda cuenta que era hijo de un poderoso monarca, pero en realidad, el estado Sakya era una antigua república oligárquica, por lo que su padre probablemente era el jefe del consejo de ancianos gobernante. Para la época de Buda, el estado Sakya se había convertido en tributario del poderoso estado de Kosala, que corresponde al actual Uttar Pradesh. Incluso los suttas más antiguos nos cuentan que el nacimiento del niño estuvo acompañado de diversos prodigios. Poco después, un sabio llamado Asita fue a visitar al bebé y, reconociendo en su cuerpo las marcas de la futura grandeza, se inclinó ante el niño en homenaje. En su juventud real, el príncipe Siddhartha fue criado en el lujo. Su padre le había construido 3 palacios, uno para cada estación del año, y allí disfrutaba de la compañía de sus amigos. A los 16 años, se casó con su prima, una bella princesa llamada Yasodhara, y vivió una vida plena en la capital Sakya, Kapilavatthu. Durante esta época, probablemente se entrenó en artes marciales y en las habilidades del arte de gobernar. Las preguntas sobre el propósito y el sentido de nuestras vidas. Sin embargo, con el paso de los años, al llegar a los 20 y tantos, el príncipe se volvió cada vez más introspectivo. Lo que le preocupaba eran los grandes temas candentes que solemos dar por sentados. Las preguntas sobre el propósito y el sentido de nuestras vidas. ¿Es el propósito de nuestra existencia el disfrute de los placeres sensuales? ¿La consecución de riqueza y estatus? ¿El ejercicio del poder? ¿O hay algo más real y gratificante más allá de esto? Estas debieron ser las preguntas que rondaban su mente, pues encontramos sus propias reflexiones recogidas en un discurso llamado La Noble Búsqueda. Monjes, antes de mi iluminación, estando yo mismo sujeto al nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, al dolor y la impureza, busqué lo que estaba sujeto al nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, al dolor y la impureza. Entonces consideré por qué, estando sujeto al nacimiento y a la impureza, debería buscar lo que está sujeto al nacimiento y a la impureza. Supongamos que, estando yo mismo sujeto al nacimiento, habiendo comprendido el peligro en lo que está sujeto al nacimiento, busco lo no nacido, la suprema protección contra la esclavitud. Supongamos que, estando yo mismo sujeto al envejecimiento, la enfermedad y la muerte, al dolor y la impureza, busco el estado inenvejeciente, incorruptible, inmortal, sin dolor e impuro, la suprema protección contra la esclavitud, el nirvana. Así,
a la edad de 29 años, en la flor de la vida, con sus padres llorando, se cortó el cabello y la barba, se vistió con las vestiduras azafrán de un mendigo y emprendió la vida sin hogar de la renuncia. La biografía elaborada de Buda añade que abandonó el palacio el mismo día en que su esposa dio a luz a su único hijo, Rahula. Tras dejar atrás su hogar y su familia, el Bodhisattva, o buscador de la iluminación, como se le llama ahora, se dirigió al sur, hacia Magadha, en cuyos alrededores pequeños grupos de buscadores proseguían discretamente su búsqueda de la iluminación espiritual, generalmente bajo la guía de un gurú. En aquella época, el norte de la India podía presumir de contar con numerosos maestros consumados, famosos por sus sistemas filosóficos y logros en la meditación. El príncipe Siddhartha buscó a dos de los más eminentes, Alara Kalama y Udaka Ramaputta. De ellos aprendió sistemas de meditación que, según las descripciones de los textos, parecen haber sido precursores del Raja Yoga. El Bodhisattva dominó sus enseñanzas y sistemas de meditación. Pero aunque alcanzó altos niveles de concentración, estas enseñanzas le resultaron insuficientes, pues no lo condujeron a su meta, la iluminación perfecta y la realización del nirvana, la liberación de los sufrimientos de la existencia sintiente. Tras abandonar a sus maestros, el Bodhisattva adoptó un camino diferente, popular en la antigua India y que aún hoy cuenta con seguidores. El camino del ascetismo, de la automortificación, seguido con la convicción de que la liberación se alcanza afligiendo al cuerpo con un dolor que supera su capacidad normal de soportar. Durante 6 años, el Bodhisattva siguió este método con inquebrantable determinación. Ayunó durante días seguidos hasta que su cuerpo pareció un esqueleto revestido de piel. Se expuso al calor del sol del mediodía y al frío de la noche. Sometió su cuerpo a tales tormentos que estuvo a punto de morir. Sin embargo, descubrió que, a pesar de su persistencia y sinceridad, estas austeridades eran inútiles. Más tarde diría que había recorrido el camino de la automortificación más allá de todos los demás ascetas. Sin embargo, este no lo condujo a una sabiduría superior ni a la iluminación, sino solo a la debilidad física y al deterioro de sus facultades mentales. Justo entonces ideó otro camino hacia la iluminación, uno que equilibraba el cuidado adecuado del cuerpo con la contemplación sostenida y la investigación profunda. Más tarde llamaría a este camino el camino medio, porque evita los extremos de la indulgencia sensual y la automortificación. Había experimentado ambos extremos, el primero como príncipe y el segundo como asceta, y sabía que, en última instancia, eran callejones sin salida. Sin embargo, para seguir el camino medio, comprendió que primero tendría que recuperar sus fuerzas. Así pues, abandonó su práctica de austeridades y reanudó la alimentación nutritiva. En aquel entonces, otros 5 ascetas vivían al servicio del Bodhisattva, con la esperanza de que, cuando alcanzara la iluminación, les sirviera de guía. Pero al verlo disfrutar de sustanciosas comidas, se disgustaron y lo abandonaron, pensando que el asceta principesco había desistido de su esfuerzo y había regresado a una vida de lujo. Ahora estaba solo, y la completa soledad le permitió proseguir su búsqueda sin ser molestado. Un día, cuando recuperó las fuerzas físicas, se acercó a un hermoso lugar en Uruvela, a orillas del río Naranjara. Allí preparó un asiento de paja bajo un árbol asvata, más tarde llamado árbol bodhi, y se sentó con las piernas cruzadas, con la firme resolución de no levantarse de allí hasta haber alcanzado su objetivo. Al caer la noche, entró en etapas de meditación cada vez más profundas hasta que su mente quedó en perfecta calma y serenidad. Entonces, según cuentan los registros, en la primera vigilia de la noche, dirigió su mente concentrada al recuerdo de sus vidas anteriores. Gradualmente, se desplegaron ante su visión interior sus experiencias de muchos nacimientos pasados, incluso durante muchos eones cósmicos. En la vigilia intermedia, desarrolló el ojo divino, con el cual podía ver a los seres morir y renacer según su karma, sus acciones. Y en la última vigilia,
penetró en las verdades más profundas de la existencia, las leyes más básicas de la realidad, y así despejó de su mente los velos más sutiles de la ignorancia. Al amanecer, la figura sentada bajo el árbol ya no era un bodhisattva, un buscador de la iluminación, sino un Buda, un ser perfectamente iluminado, alguien que había alcanzado la inmortalidad en esta misma vida. Durante varias semanas, el Buda recién despertado permaneció cerca del árbol Bodhi, contemplando desde diferentes ángulos el Dhamma, la verdad que había descubierto. Entonces llegó a una nueva encrucijada en su camino espiritual. ¿Debía enseñar, intentar compartir su realización con los demás? ¿O debería, en cambio, permanecer en silencio en el bosque, disfrutando solo de la dicha de la liberación? Al principio, su mente se inclinó a guardar silencio, pues pensaba que la verdad que había alcanzado era demasiado profunda para que otros la comprendieran, demasiado difícil de expresar con palabras, y le preocupaba agotarse intentando transmitir su realización. Pero ahora los textos introducen un elemento dramático en la historia justo en el momento en que el Buda decidió guardar silencio. Una deidad suprema llamada Brahma Sampati, el Señor de los 1000 mundos, comprendió que si el maestro permanecía en silencio, el mundo estaría perdido, privado del camino inmaculado hacia la liberación del sufrimiento. Por lo tanto, descendió a la tierra, se inclinó ante el iluminado y le suplicó humildemente que enseñara el Dhamma a la hija por el bien de aquellos con poco polvo en los ojos. El Buda entonces contempló el mundo con su profunda visión. Vio que las personas son como lotos en un estanque en diferentes etapas de crecimiento. Y comprendió que, así como algunos lotos cerca de la superficie del agua solo necesitan los rayos del sol para elevarse y florecer plenamente, también hay personas que solo necesitan escuchar la noble enseñanza para alcanzar la iluminación y la perfecta liberación de la mente. Al ver esto, su corazón se conmovió con profunda compasión y decidió regresar al mundo y enseñar el Dhamma a quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Los primeros a quienes se acercó fueron sus antiguos compañeros, los 5 ascetas que lo habían abandonado unos meses antes y que ahora vivían en un parque de ciervos en Sarnath, cerca de Benares. Les explicó las verdades que había descubierto y, al escuchar su discurso, comprendieron el Dhamma, convirtiéndose en sus primeros discípulos en los meses siguientes. Sus seguidores crecieron a pasos agigantados, a medida que tanto los jefes de familia como los ascetas escuchaban el mensaje liberador, abandonaban sus antiguas creencias y se declaraban discípulos del iluminado. Cada año, incluso en su vejez, vagaba por las aldeas, pueblos y ciudades de la llanura del Ganges, enseñando a todos los que le escuchaban. Descansaba solo durante los 3 meses de la temporada de lluvias y luego reanudaba sus peregrinaciones que lo llevaron desde la actual Delhi hasta Bengala. Estableció una sangha, una orden de monjes y monjas, para la cual estableció un complejo conjunto de normas y reglamentos. Esta orden aún se mantiene vigente. Quizás junto con la orden jainista, la institución continua más antigua del mundo, también atrajo a muchos seguidores laicos que se convirtieron en devotos seguidores del maestro y su sangha. Tras un ministerio activo de 45 años, a la madura edad de 80 años, el Buda se dirigió a la ciudad norteña de Kusinara. Allí, rodeado de numerosos discípulos, falleció en el elemento nirvana sin ningún resto de existencia condicionada, rompiendo para siempre su atadura al ciclo de renacimientos. Dije antes que cada uno de los acontecimientos principales de la vida del Buda nos ofrece una lección práctica específica de su enseñanza. Ahora quiero extraer las lecciones que sugieren estos acontecimientos. Primero, el despertar del Bodhisattva a las duras realidades de la existencia humana. Su descubrimiento de nuestra atadura a la vejez, la enfermedad y la muerte nos enseña la importancia de la reflexión profunda y el pensamiento crítico. Su despertar nos devuelve el sonambulismo en el que solemos vivir, sumidos en nuestros placeres y preocupaciones insignificantes, ajenos al gran acontecimiento que nos acecha a cada instante de nuestras vidas.
Su despertar nos recuerda que debemos salir del cómodo pero peligroso capullo de la ignorancia en el que nos hemos asentado, que debemos romper con nuestra irreflexiva fascinación por la juventud, la salud y la vitalidad, que debemos elevarnos a un nuevo nivel de comprensión madura que nos permita triunfar en nuestro inevitable encuentro con el Señor de la muerte. La salida del Bodhisattva del palacio, su gran renuncia, nos enseña una lección de valores. Nos muestra que, entre la amplia gama de valores que podemos aprovechar para ordenar nuestras vidas, la búsqueda de la iluminación y la liberación debe ser la suprema. Este objetivo está muy por encima del placer, la riqueza y el poder, a los que habitualmente damos prioridad, incluso por encima del llamado del deber social y las responsabilidades mundanas. Esto no significa, por supuesto, que todo aquel que desee seguir el camino del Buda deba estar dispuesto a dejar atrás el hogar y la familia para adoptar el estilo de vida de un monje o una monja. La comunidad de discípulos del Buda incluía a muchos jefes de familia, así como monjes, laicos devotos y laicas que alcanzaron altos niveles de despertar mientras vivían vidas activas en el mundo. Pero el ejemplo del Buda sí nos muestra que todos debemos ordenar nuestros valores según una escala que otorgue el lugar más alto al objetivo más digno, a aquello que también es la más real de todas las realidades. Nirvana, y nunca debemos permitir que las exigencias de las obligaciones mundanas nos desvíen de perseguir nuestra aspiración. La iluminación del Buda. A continuación, los 6 años de lucha del Bodhisattva nos muestran que la búsqueda de la meta suprema es una tarea ardua que exige profunda dedicación y un esfuerzo incansable. Afortunadamente para nosotros, el Bodhisattva descubrió que la práctica de la automortificación es un ejercicio infructuoso, por lo que no necesitamos seguirlo en esta dirección. Pero su búsqueda inquebrantable de la verdad subraya el grado de esfuerzo que requiere la búsqueda de la iluminación. Y quienes buscan tal meta con total seriedad deben estar dispuestos a someterse a un curso de entrenamiento difícil y exigente. La iluminación del Buda nos enseña que la sabiduría suprema y la liberación del sufrimiento son un potencial real inherente al ser humano, uno que podemos alcanzar por nosotros mismos sin la ayuda ni la gracia de un Salvador externo. Su iluminación también resalta el ideal de la moderación sensata, el camino medio, que ha caracterizado al budismo a lo largo de su larga historia. La búsqueda de la verdad puede ser una tarea difícil, que nos impone duras exigencias, pero no nos exige someternos a penitencias ni autocastigos. La victoria final no se alcanza atormentando el cuerpo, sino desarrollando la mente. Y esto se logra mediante un entrenamiento que equilibra el cuidado del cuerpo con el cultivo de nuestras facultades espirituales superiores. La decisión que tomó Buda tras su iluminación nos enseña otra lección en esta coyuntura crítica. Cuando se enfrentó a la disyuntiva de guardar su iluminación para sí mismo o aceptar el reto de enseñar a otros, el mandato de la compasión prevaleció en su corazón. Dejando atrás la quietud del bosque, asumió la responsabilidad de guiar a la humanidad errante por el camino de la liberación. Esta elección ha tenido un tremendo impacto en el desarrollo posterior del budismo, pues a lo largo de su larga historia, el espíritu de la compasión ha sido el latido del corazón de la dispensación de Buda, su espíritu más íntimo y animador. Fue el ejemplo compasivo del Buda lo que motivó a monjes budistas y monjas no practicantes a viajar a través de mares, montañas y desiertos, arriesgando sus vidas, para compartir las bendiciones del Dhamma con quienes aún se encuentran sumidos en la oscuridad. Es este ejemplo el que inspira a muchos budistas hoy en día de diversas maneras, incluso cuando solo pueden expresar su compasión con humildes actos de bondad y tierna preocupación por quienes son menos afortunados que ellos. Finalmente, la muerte del Buda, su logro del nirvana final, nos enseña una vez más que todo lo condicionado debe perecer, que todas las formaciones son impermanentes, que incluso el más grande de los maestros espirituales no es una excepción a la misma ley que él tantas veces proclamó. Su muerte también nos enseña que la dicha y la paz suprema solo se alcanzan renunciando a todo mediante el aquietamiento de todo lo condicionado. Porque esta es la puerta de entrada final al logro de lo incondicionado, el nirvana inmortal.
Capítulo 2. La misión del Buda. Preguntarse por qué las enseñanzas del Buda resultaron tan atractivas y obtuvieron tantos seguidores en todos los sectores de la sociedad del noreste de la India plantea una pregunta que también es relevante para nosotros hoy. Vivimos en una época en la que el budismo ejerce un fuerte atractivo sobre un número cada vez mayor de personas, especialmente entre aquellas cuyo nivel de educación y capacidad de reflexión las ha vuelto indiferentes a las pretensiones de la religión reveladora. Creo que el notable éxito del budismo, así como su atractivo contemporáneo, puede entenderse principalmente en términos de dos factores: el objetivo de la enseñanza y sus características metodológicas. El objetivo de la enseñanza. A diferencia de las llamadas religiones reveladas, que se basan en la fe en doctrinas inverificables, el Buda formuló su enseñanza de una manera que aborda directamente el problema crucial en el corazón de la existencia humana, el problema del sufrimiento. Y promete que quienes sigan su enseñanza hasta el final alcanzarán aquí y ahora la mayor felicidad y paz, dejando de lado cualquier otra preocupación, como dogmas teológicos, sutilezas metafísicas, rituales y reglas de culto. El Buda lo desestimó por considerarlo irrelevante para la tarea en cuestión, resolver el problema del sufrimiento. Este impulso pragmático del Dhamma queda claramente ilustrado por un incidente relatado en los textos. Una vez, un monje llamado Malunkyaputta reflexionaba sobre la gran cuestión metafísica, si el mundo es eterno o no, infinito o finito, etc., y se sintió infeliz porque el Buda se había negado a responderle. Así que un día, Malunkyaputta fue a ver al maestro y le dijo: o me respondes estas preguntas o dejo la orden. El Buda le explicó entonces que la vida espiritual no dependía de ninguna respuesta a estas preguntas, que eran meras distracciones del verdadero desafío de seguir el camino. Luego comparó al metafísico con un hombre herido por una flecha envenenada. Cuando sus familiares trajeron a un cirujano, el hombre le dijo: no te dejaré extraer la flecha hasta que me digas el nombre del hombre que me hirió, el tipo de arco que usó, el material del que estaba hecha la flecha y el tipo de veneno que usó. Ese hombre moriría, dijo Buda, antes de que la flecha fuera extraída. Y así también, el metafísico herido por la flecha del sufrimiento morirá sin encontrar jamás el camino a la libertad. El Buda no solo centra su enseñanza en el sufrimiento y su liberación, sino que aborda el problema del sufrimiento con una extraordinaria comprensión psicológica. Como un psicoanalista, el Buda rastrea el sufrimiento hasta sus raíces en nuestra mente, en nuestro anhelo y apego. Y sostiene que la cura, la solución al problema del sufrimiento, también debe alcanzarse en nuestra mente para liberarnos del sufrimiento. Es inútil rezar a los dioses, adorar objetos sagrados, apegarnos a rituales y ceremonias. Dado que el sufrimiento surge de nuestras propias impurezas mentales, debemos purificar nuestra mente de estas impurezas, de nuestra codicia, odio e ignorancia. Y esto requiere una profunda honestidad interior. Mientras que otras religiones nos conducen hacia la idea de una deidad que determina nuestro destino, o hacia abstracciones filosóficas elevadas como la idea de un yo universal o una realidad no dual donde se resuelven todos los opuestos. Buda nos conduce de vuelta a nosotros mismos, manteniendo siempre su enseñanza en sintonía con la realidad de la experiencia. Sitúa la mente en primer plano de su análisis y afirma que es la mente la que moldea nuestras acciones, la que moldea nuestro destino, la que nos lleva hacia la miseria o la felicidad. El punto de partida de la enseñanza es la mente ordinaria, esclavizada y sujeta al sufrimiento. El punto final es la mente iluminada, completamente purificada y liberada del sufrimiento. Toda la enseñanza se desarrolla entre estos dos puntos, siguiendo la ruta más directa. Características de la enseñanza 1. Autosuficiencia. Este análisis del objetivo de la enseñanza de Buda nos lleva a sus características. Una de sus características más atractivas, estrechamente relacionada con su orientación psicológica, es su énfasis en la autosuficiencia.
Para el Buda, la clave de la liberación reside en la pureza mental y la comprensión correcta, y por ello rechaza la idea de que podamos alcanzar la salvación apoyándonos en cualquier autoridad externa. Uno mismo comete el mal. Uno mismo se contamina. Uno mismo deja de hacer el mal. Uno mismo se purifica. La pureza y la impureza dependen de uno mismo. Nadie puede purificar a otro. Este énfasis en el esfuerzo humano, en nuestra capacidad de liberarnos, es un rasgo distintivo del budismo primitivo y ofrece una notable afirmación del potencial humano. El Buda no reivindica ningún estatus divino para sí mismo, ni se proclama agente de la salvación humana. Afirma no ser un salvador personal, sino un guía y maestro. Ustedes mismos deben esforzarse. El Buda solo señala el camino. Quienes meditan y practican el camino se liberan de las ataduras de la muerte. A lo largo de su ministerio, instó a sus discípulos a ser islas para sí mismos, a ser refugiados para sí mismos, sin buscar refugio externo. Incluso en su lecho de muerte, les dio a sus seguidores esta última pieza de la sabiduría. Todo lo condicionado está sujeto a la decadencia. Alcanza la meta mediante la diligencia. 2. Énfasis experiencial, dado que la sabiduría o la comprensión es el principal instrumento de la iluminación, el Buda siempre pidió a sus discípulos que lo siguieran basándose en su propia comprensión, no en la obediencia o la confianza ciega. Llama a su Dhamma Vipassiko, que significa ven y compruébalo tú mismo. Invita a los indagadores a investigar su enseñanza, a examinarla a la luz de su propia razón e inteligencia y a confirmar su veracidad por sí mismos. Se dice que el Dhamma es Bhaktam Veditavo Vinyui, para ser comprendido personalmente por los sabios, lo cual requiere inteligencia e indagación constante. Una vez, el Buda llegó a la ciudad de un pueblo llamado Kalamas, que había sido visitado por muchos otros ascetas. Cada maestro visitante alababa su propia doctrina y desmentía las opiniones de sus rivales. Y esto dejó a los Kalamas completamente confundidos. Así que, cuando llegó el Buda, acudieron a él, le explicaron su dilema y le pidieron orientación. El Buda no elogió su propia enseñanza ni atacó a sus rivales. Más bien, les dijo, es correcto que duden. Han surgido dudas sobre asuntos dudosos. Ven, Kalama. No se basen en la tradición oral, ni en el linaje de los maestros, ni en las escrituras sagradas, ni en la lógica abstracta. No depositen una confianza ciega en personalidades imponentes ni en gurús venerados, sino que examinen el asunto por sí mismos. Cuando sepan por sí mismos que algo es perjudicial y dañino, deben rechazarlo. Y cuando sepan por sí mismos que algo es beneficioso y beneficioso, deben aceptarlo y ponerlo en práctica. 3.653 Universalidad. Dado que la enseñanza del Buda aborda el más universal de los problemas humanos, el problema del sufrimiento, hizo de su enseñanza un mensaje universal, dirigido a todos los seres humanos únicamente por su humanidad. En la época en que Buda apareció en la escena india, las enseñanzas religiosas superiores registradas en los Vedas estaban reservadas a los brahmanes, una élite privilegiada que realizaba sacrificios y rituales para los demás. A la gente común se le instaba a cumplir con sus deberes con humildad, con la esperanza de obtener un renacimiento más afortunado y así acceder a las enseñanzas sagradas. Pero Buda no impuso restricciones a quienes enseñaba el Dhamma. Sostenía que lo que hacía noble a una persona era su carácter y conducta personal, no su familia ni su casta. Así, abrió las puertas de la liberación a personas de todas las clases sociales, brahmanes, reyes y príncipes, comerciantes, agricultores, trabajadores e incluso marginados. Todos eran bienvenidos a escuchar el Dhamma sin discriminación, y muchos de las clases bajas alcanzaron la etapa más alta de la iluminación dentro de la sociedad india en general. Buda no intentó abolir el sistema de castas, que, al parecer, aún no se había convertido en el complejo y opresivo sistema en el que se convirtió varios siglos después.
Sin embargo, rechazó rotundamente la visión brahman ortodoxa de que la posición social de una persona era un indicador de su valor intrínseco dentro de la sangha, la orden monástica. Ignoró por completo toda distinción de clase social, declarando que, así como las aguas de los 4 grandes ríos desembocan en el océano y se conocen simplemente como el agua del océano, cuando personas de las 4 clases sociales se convierten en monjes en mi enseñanza, renuncian a su posición social y se les conoce simplemente como discípulos del Buda. Como parte de su proyecto universalista, el Buda también abrió las puertas de su enseñanza a las mujeres. Entre los seguidores del brahmanismo, las enseñanzas sagradas eran dominio exclusivo de los hombres. Las mujeres debían realizar sus tareas domésticas diligentemente, cuidar de sus esposos y suegros, y tener hijos, preferiblemente varones. Estaban excluidas de la realización de los rituales védicos, e incluso las enseñanzas de los Upanishads eran, con raras excepciones, prerrogativa de los hombres. El Buda, en cambio, enseñó el Dhamma libremente tanto a hombres como a mujeres. Al principio dudó en establecer una orden de monjas, ya que esto habría sido un paso radical en su época. Pero una vez que accedió a crear la orden de monjas, mujeres de todos los ámbitos de la vida, princesas, amas de casa, hijas de buena familia, sirvientas, incluso prostitutas, se adentraron en la vida sin hogar y alcanzaron la meta más alta. 4. Un código ético. Un aspecto del universalismo del Buda merece especial mención. Se trata de su concepción de un código ético universal. Sería demasiado extremo decir que el Buda fue el primer maestro religioso en formular un código moral, ya que se habían establecido códigos morales de diferentes tipos desde los albores de la civilización. Pero tal vez no sea descabellado decir que el Buda fue uno de los primeros maestros en separar los verdaderos principios morales del complejo entramado del alma, las normas sociales y las costumbres comunitarias con las que generalmente se entrelazaban. Con astuta sofisticación de pensamiento, el Buda nos proporciona un principio abstracto que nos sirve de guía para determinar los preceptos básicos de la moralidad. Esta es la regla de usarnos a nosotros mismos como modelo para decidir cómo tratar a los demás. De este principio abstracto, derivan los 4 preceptos principales de su código moral: abstenerse de matar, robar, tener conductas sexuales inapropiadas y mentir, en beneficio del bienestar personal y la armonía comunitaria. Añade un quinto: abstenerse de intoxicantes. En conjunto, estos nos dan los 5 preceptos, el código moral básico del budismo. Sin embargo, el Buda no consideraba la moralidad simplemente un conjunto de reglas basadas en el razonamiento. Enseñó que existe una ley universal que conecta nuestra conducta con nuestro destino personal, asegurando que la justicia moral prevalezca en el mundo. Esta es la ley del karma y su fruto, que sostiene que nuestras acciones intencionales determinan el tipo de renacimiento que recibimos y las diversas experiencias que experimentamos a lo largo de nuestras vidas. Esta ley es completamente impersonal en su funcionamiento. No da a nadie un trato preferencial. No reconoce personalidades ni favoritismos, sino que actúa con absoluta uniformidad hacia todos aquellos que violan las leyes de la moral, ya sean de clase alta o baja, ricos o pobres. Quienes acumulan karma perjudicial deben sufrir las consecuencias, un mal renacimiento y miseria futura. Quienes se adhieren a las reglas morales y se comportan virtuosamente adquieren karma beneficioso que conduce a beneficios futuros, un buen renacimiento, una vida feliz y progresan en el camino hacia la liberación final. De acuerdo con la orientación psicológica de su enseñanza, el Buda prestó especial atención a las fuentes espirituales subjetivas de la moral. Atribuye el comportamiento inmoral a 3 factores mentales llamados las 3 raíces perjudiciales: la codicia, el odio y el engaño. Y atribuye el comportamiento ético a sus opuestos, las 3 virtudes: la no codicia o generosidad, el no odio o bondad, y la no ilusión o sabiduría. También nos dirige a un nivel interior de pureza ética más profundo y refinado,
que se alcanza desarrollando en la meditación 4 actitudes elevadas llamadas moradas divinas. Estas son la bondad amorosa, el deseo de felicidad y bienestar para todos los seres, la compasión, karuna, el deseo de que todos los afligidos por el sufrimiento se liberen de él, la alegría altruista, regocijo por la felicidad y el éxito ajeno, y la ecuanimidad, imparcialidad mental. Estas 4 actitudes deben desarrollarse universalmente hacia todos los seres, sin distinciones ni discriminación. Antes de concluir, quiero mencionar otra característica del método del Buda, su habilidad en los medios. Gracias a sus profundos logros meditativos y su sabiduría iluminada, el Buda poseía la capacidad especial de descubrir la manera precisa de enseñar a quienes acudían a él en busca de guía. Podía leer en lo más profundo del corazón de una persona, percibir sus aptitudes e intereses y enmarcar su enseñanza de la manera precisa para transformarla y guiarla por el camino de la libertad. Los textos abundan en ejemplos de esta suprema habilidad pedagógica del Buda. Aquí relataré solo 2 casos famosos. El primero es el caso de Angulimala, un asesino en serie que vivía en los bosques de Kosala, a las afueras de la capital, Savatthi. Angulimala atacaba repetidamente a los viajeros, los mataba y les cortaba los dedos, que tejía en un collar que llevaba alrededor del cuello. Había matado a cientos de personas y era temido en todo el reino. Lo buscaban vivo o muerto, pero nadie tuvo el coraje de perseguirlo. Sin embargo, el Buda vio, con su visión sobrenatural, que Angulimala tenía otra faceta de su carácter. A pesar de su terrible personalidad, albergaba el potencial oculto de convertirse en un arahant, un santo. Así, un día, completamente solo, se dirigió al bosque donde habitaba Angulimala. Al verlo, Ungulila pensó, ahora mataré a este asceta y le cortaré el dedo para mi collar. Echó a correr tras él con el cuchillo en alto, pero por muy rápido que corriera, no pudo alcanzarlo, pues el Buda, mientras caminaba lentamente, había realizado una proeza de poder psíquico tal que Angulimala, corriendo con todas sus fuerzas, no pudo alcanzarlo. Angulimala corrió y corrió, pero no pudo avanzar ni un centímetro. Entonces gritó, «Alto, asceta, alto». El Buda respondió, «Me he detenido, Angulimala. Tú también te detuviste». Esta declaración impactó profundamente al criminal, un impacto que le llegó hasta lo más profundo del corazón. Comprendió que el asceta que tenía ante él era el famoso maestro, el iluminado, y supo que el Buda había acudido a él por compasión para salvarlo de sus terribles actos. Tiró su cuchillo, se postró a los pies del maestro y pidió ser aceptado como monje. El Buda lo admitió en la orden, y al poco tiempo, Angulimala se convirtió en arahant, perfectamente sabio y profundamente compasivo. La segunda historia trata de Kisi-Gotami. Era una mujer pobre que se había casado con un miembro de una familia adinerada, pero no tuvo hijos y, por lo tanto, fue despreciada por sus suegros. Esto la hizo muy desdichada, pero después de un tiempo concibió y dio a luz a un hijo, que se convirtió para ella en una fuente de alegría inagotable. Ahora que había dado a luz a un heredero de su riqueza, todos los demás miembros de la familia de su esposo también la aceptaron. Pero pocos meses después de su nacimiento, el niño murió, y Kisi-Gotami quedó angustiada. Se negaba a creer que el niño estuviera muerto, pero se convenció de que solo estaba enfermo. Así que recorrió todas partes pidiendo medicinas para su hijo. Los habitantes del pueblo la ridiculizaron y la insultaron, llamándola loca, hasta que finalmente llegó ante el Buda. Cuando le pidió una medicina, él no le dio un sermón elocuente sobre la impermanencia. Le dijo que sí podía preparar una medicina para su hijo, pero que primero tendría que traerle un ingrediente, semillas de mostaza de un hogar donde nadie hubiera muerto. Con optimismo, fue de casa en casa pidiendo semillas de mostaza. En cada puerta, la gente le daba semillas con gusto. Pero cuando preguntó al donante si alguien en esa casa había muerto alguna vez, éste le respondió, «Aquí ha muerto un padre,
aquí una madre, aquí una esposa, aquí un esposo, un hermano, una hermana, etc. Así comprendió que la muerte es el destino universal de todos los seres vivos, no una calamidad única que le azotó a su propio hijo. Así que regresó con el Buda, consciente ahora de la ley universal de la impermanencia. Cuando el amo la vio venir, le preguntó, ¿trajiste las semillas de mostaza, Gautami? Y ella respondió, listo. Señor, ¿es este asunto de las semillas de mostaza? Concédeme refugio. El Buda la ordenó monja, y después de un tiempo, alcanzó la meta más alta y se convirtió en una de las monjas más eminentes de la Sangha Bhikkhuni, u orden de monjas. En resumen, la misión del Buda fue establecer un camino hacia la perfección espiritual, la iluminación plena y el nirvana, la liberación del sufrimiento. Lo logró proponiendo una enseñanza que reconocía nuestra capacidad para alcanzar la perfección espiritual, pero que a la vez respetaba plenamente la inteligencia y la autonomía de los seres humanos. Su enfoque era de orientación psicológica, no dogmático, pragmático y abierto a la investigación. Enfatizó el esfuerzo propio, la rectitud moral y la responsabilidad personal. Y proclamó su mensaje universalmente, sosteniendo que el potencial para el crecimiento espiritual, e incluso para la iluminación más alta, era accesible para cualquiera que hiciera el esfuerzo apropiado. Son estos factores los que dan a la antigua enseñanza del Buda un sabor tan marcadamente moderno, haciéndola tan relevante para nosotros en estos tiempos de ideas y valores cambiantes. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.